Y él era un hombre sabio humanamente, porque humanamente él se había criado, hermanos, a los pies de un doctor de la ley. Pero aquello, decía él, yo lo tengo por basura. Oyes, aquel conocimiento, ¿cómo lo tenía el apóstol Pablo? Y quiero aclarar una cosa, hermanos, que aquel conocimiento que él tenía por basura era esta letra. Porque en donde él fue educado a los pies de Gamaliel, fue conforme a la ley de Moisés. Así es que el conocimiento que da esta letra, fíjate bien, el conocimiento que da esta letra, él lo tenía como ¿qué? Quiero hacer este día un corto video de la extensión del video anterior que he compartido, ya que pues se alargó el tiempo y faltaron algunas cosas que explicar. Y una de ellas es el argumento que presentan los seguidores de Naasón Joaquín, y voy a enfatizar esto perfectamente: los seguidores de Naasón Joaquín, no los seguidores de Cristo, los seguidores de Naasón Joaquín, defendiendo la aberración que él dijo en una de sus presentaciones, que las Sagradas Escrituras, él aún le golpeó la Biblia, las Sagradas Escrituras, donde están los Evangelios, donde están las cartas apostólicas, donde está la revelación que Dios le dio a su Hijo amado Jesucristo, y después su Hijo amado Jesucristo le reveló a sus santos apóstoles y profetas. A ese libro él le llamó basura, que no era necesario. Y él tomó unas palabras del apóstol Pablo, en las que el apóstol Pablo menciona una frase similar. Pero yo quiero que nosotros analicemos a qué el apóstol Pablo le estaba llamando basura. ¿Ok? Y para eso vamos a leer Filipenses 3 y vamos a leer todo el capítulo, comenzando desde el número 1, versículo número 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, aquellos que andaban diciendo de que se tenían que circuncidar, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Escucha bien para dónde va. Dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Y cómo se gloria el apóstol Pablo en Cristo Jesús? Y si no es por el testimonio de Cristo Jesús, si no es por los evangelios, si no es por los escritos, si no es por las historias, si no es por todos los testimonios que se escribieron del Señor Jesucristo, aparte de la revelación que él tenía, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de confiar en la carne. Fíjate, comienza a hablar de cosas de la carne, porque había personas que querían menospreciarlo a él por algún título carnal, alguna cosa terrenal, y él dijo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Fíjate, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, comienza a hablar él cosas de la carne, no del Espíritu, no de Cristo, no de las Sagradas Escrituras. Entendamos bien el concepto de lo que el apóstol Pablo nos está hablando. Y dice él, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, todas estas eran cosas de la carne, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, imagínate, era un fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, o sea que con celo defendía la ley, como un buen fariseo. En cuanto a la justicia que es en la ley, fíjate, la ley, la que regía la carne, y él dice, era irreprensible conforme a la ley. Pero cuantas cosas, el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
O sea, todas esas cosas de las que él habló, que era hebreo de hebreo, que era fariseo, celoso en cuanto a la ley, circuncidado al 8º día, todas estas cosas de la carne, él las había dejado por pérdida. Pero no solo por pérdida, sino que era por pérdida por amor a Cristo, fíjate. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, la importancia que le da al conocimiento, al conocer de Cristo, al saber de Cristo, al saber el testimonio de Jesucristo, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo a los evangelios? ¿Se estaba refiriendo el apóstol Pablo a lo que escribió el apóstol Juan? ¿Se estaba refiriendo el apóstol Pablo a lo que escribió el doctor Lucas? ¿Se estaba refiriendo a lo que escribió Mateo? ¿A lo que escribió Marcos? De ninguna manera. De ninguna manera. Él no estaba diciendo lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que escribió Lucas en los Hechos de los Apóstoles, lo tengo por basura. Jamás. Jamás el apóstol Pablo dijo eso, ni jamás lo diría, porque es un santo y verdadero apóstol que se gloriaba en la historia de Cristo, historia que había quedado plasmada en esos hermosos escritos que habían escrito los otros apóstoles y también escritores. De eso él se gloriaba. Él no tenía por basura los escritos de los apóstoles, de ninguna manera. ¿En qué cabeza puede caer ese pensamiento? No cabe duda que el único que odia la historia de Cristo y la tiene por basura es el Dios de este mundo. El único. Y sus secuaces, aquellos de los que habla el apóstol Pablo aquí al principio de su capítulo, dice en Filipenses 3, en el segundo versículo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esos son los secuaces del Dios de este mundo, los que odian, detestan la obra de Cristo. Pero lo vamos a volver a repetir, para que te quede bien claro, hermano, para que te quede bien claro y no te pierdas pensando y ofendiendo la historia de Cristo, la historia más noble que hay, la historia que escribieron los santos apóstoles verdaderos, escogidos por el mismo Cristo y también enviados por el mismo Cristo, a los cuales Él les reveló todos los misterios y todos los secretos para que ellos nos los dieran a conocer a nosotros por medio de sus cartas y por medio de sus escritos. Dice allá en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo que se lo revelaba Cristo directamente a él, como cuando él nos contó, el apóstol Pablo, que había hablado con el apóstol Pedro, que se había reunido con otros apóstoles, y hablaban de lo que ellos también habían aprendido de Cristo, de lo que habían escrito de Cristo. Ese conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Jamás él habló en mal de los escritos, de las Sagradas Escrituras, que son los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos de los Apóstoles. De ahí todas las epístolas de los apóstoles en común también. A eso jamás le llamó basura el apóstol Pablo. Ahora, solo para concluir, en estas cosas, las Sagradas Escrituras es el elemento que permitió Dios que su Hijo lo trajera a la tierra y quedaran plasmados en estos escritos. Así lo deseó Cristo, que lo escribieran. Él quería que quedara esta historia, porque en esta historia se había revelado todos los misterios y todos los secretos. Todo ya está sido revelado. En el versículo que leí anteriormente, en el video anterior, dice el apóstol Pablo, todo ha sido descubierto, nadie está en lo oculto, solamente para aquellos que no han visto la luz.
Pero todo está al descubierto. Esto es lo que necesitamos nosotros para la salvación y para la vida eterna. Esta es nuestra suficiente regla de fe. Ahora una pregunta: ¿qué misterio, qué revelación tuvo Aarón para nuestra salvación? Díganme, ¿qué misterio que no haya sido ya descubierto en las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles son los misterios? Díganme uno, díganme dos, díganme tres. ¿Qué misterios reveló Samuel? ¿Qué misterios, qué secretos que nos sirven? Escucha bien, para la salvación. ¿Qué misterios nos han descubierto ellos? ¿Cuáles misterios? ¿Cuáles misterios nos ha revelado Nazón? ¿Qué misterio nos reveló? De los cuales nosotros nos podemos gloriar y decir, o tú te puedes gloriar y decir, estos misterios nos sirven para la salvación. Jamás lo habíamos escuchado porque Dios lo tenía escondido y Cristo lo reveló a su apóstol. Esta revelación que nadie la sabía y que no está escrita en las Sagradas Escrituras. Escúchame bien, que no esté escrita en las Sagradas Escrituras, que haya sido algo nuevo, que nos sirva para la salvación. No me vayan a salir como salió Carlos Montemayor. Bautismos en Roma. Bautismos en Australia. Todo el mundo bautiza, y el bautismo lo aprendieron ellos por medio de Joseph Stewart, un predicador, alto predicador de que anduvo de misionero en muchas partes del mundo. Él fue el que enseñó el bautismo por el nombre de Jesucristo, pero él también lo leyó en las Escrituras. Dios no se lo reveló a él tampoco. Ya estaba al descubierto, está al descubierto para todos. Así es que, ¿qué revelación tienen ahora? ¿Qué nuevo han enseñado? ¿Qué nos han descubierto? ¿Qué misterios nos han descubierto? Cuando Nazón dice que tiene por basura la Biblia, pero todas sus explicaciones usa la Biblia. En todas las explicaciones usa la Biblia. Que ya dio temas del Apocalipsis, usó la Biblia. Que ya dio temas del bautismo, usó la Biblia. Todo ya está escrito, todo ya está descubierto, todo ya ha sido revelado. Si yo levantara a un apóstol, si Cristo mandara a un apóstol en este tiempo, yo no tengo duda que tiene poder Cristo para hacerlo. No tengo ni el mínimo duda que tiene Cristo poder para hacerlo, pero en ese apóstol vamos a ver las tres características de las que hablamos en el video anterior. Las vamos a ver, y vamos a ver revelación, y vamos a ver misterios que no han sido revelados. Pero si en las Escrituras ya nos está diciendo el mismo Cristo, los mismos apóstoles, que todo está al descubierto, que todo dice, que todos los misterios han sido revelados a los santos apóstoles y profetas en el Espíritu, entonces, a menos que el Señor Jesucristo tenga su plan de enviar a otro apóstol, lo vamos a reconocer. Y nosotros vamos a tener el deber y el derecho de averiguar y indagar si este hombre es un verdadero hombre de Dios. Y si no lo es, y si lo es, nosotros vamos a gloriarnos, porque vamos a descubrir los tres